Capítulo 6. 1.000.000 de refugiados. El número de refugiados a causa de la guerra civil alcanzó 1.000.000, o sea, el 20% de la población, según los archivos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos dedicados a El Salvador. Los refugiados siguieron varios patrones migratorios. Cierto número se trasladó de una zona rural a otra. Algunos procedentes de las zonas de guerra de Oriente pasaron a Occidente, donde la guerrilla era menos activa. Otros abandonaban las ciudades y se fueron al campo, donde el número de desplazados se estimaba en 250.000 al inicio de los años 80. La mayor concentración de refugiados se encontraba en las zonas más afectadas por la guerra, como Chalatenango, Morazán, Cabañas y San Miguel. Los archivos de la biblioteca, recopilados de una extensa colección bibliográfica sobre El Salvador, demuestran que los patrones de la emigración salvadoreña fueron determinados originalmente por problemas socioeconómicos como la insuficiencia de tierra, limitadas oportunidades de trabajo, salarios bajos y pobreza persistente. Algunos salvadoreños han emigrado para siempre de su país, otros se desplazan dentro del área rural y muchos otros se han marchado a las zonas urbanas en busca de una vida mejor. Los niveles de migración interna y externa aumentaron durante el conflicto armado de la década de los 80, aunque la fragmentación familiar y comunitaria han sido características constantes en la vida de las clases bajas. Los patrones de la migración salvadoreña se evidenciaron en la última mitad del siglo XIX, cuando las tierras comunales fueron disueltas para facilitar la propiedad individual. Este hecho creó la fuerza laboral desposeída, cuyo movimiento fue dictaminado por los ciclos de la producción del café. Las emigraciones temporales hacia las tierras de cultivo durante las cosechas han sido un modo de vida para muchas comunidades rurales desde los tiempos en que la producción del café dominó la economía salvadoreña. Este tipo de migración continúa siendo particularmente importante para los campesinos pobres procedentes de las regiones orientales, de tierras relativamente áridas, de los cuales cientos de miles buscan trabajo temporal en las zonas cafetaleras. Similarmente, cuando las fincas algodoneras se desarrollaron en las regiones costeras, los trabajadores permanentes y miles de temporales emigraban en particular a las tierras del este del río Lempa y a las planicies costeras del suroeste de Sonsonate. En cuanto a la emigración salvadoreña a Honduras, los documentos establecen que entre 1945 y 1969, el incremento de la población y la pérdida de las tierras que se dedicaron especialmente al cultivo del algodón forzó a más de 300.000 obreros y campesinos, el 7% de la población, a emigrar a Honduras. En ese país, los salvadoreños trabajaban en tierras alquiladas y colonizadas a la fuerza, convertidos en terratenientes y pequeños agricultores. Otros se unieron a la población rural pobre o se fueron a las ciudades para integrarse a la clase laboral. A finales de los 60, los salvadoreños constituían más del 12% de la población hondureña, integrados a esa sociedad que por ese tiempo empezaba a desarrollar su propia reforma agraria. El gobierno hondureño señaló al inmigrante salvadoreño como el principal problema, argumentando que representaba el mayor obstáculo en la redistribución de las tierras
instigando así sentimientos antisalvadoreños para disolver las tensiones entre campesinos y agricultores hondureños. Ante la inminente reforma agraria, en la que solamente hondureños podían poseer tierra, más de 130,000 salvadoreños fueron forzados a abandonar propiedades y empleos adquiridos y retornar a su país. El éxodo procedente de Honduras fue la raíz de la llamada Guerra del Fútbol en 1969 entre estos dos países, y la enorme cantidad de ciudadanos que regresó empeoró las tensiones sociales y económicas en El Salvador. Se calcula que esta guerra causó 3,000 muertos, 6,000 heridos y $50 millones en daños materiales. A pesar de los problemas con Honduras, los salvadoreños continuaron emigrando a ese país, no solo como trabajadores de la tierra, pero a principios de los 80, también como refugiados huyendo de la guerra civil en El Salvador. Honduras parecía el lógico destino para muchos debido a su proximidad fronteriza con departamentos como Morazán, Cabañas, San Miguel y Chalatenango, las zonas de mayor conflicto. En 1981, cerca de 60,000 salvadoreños se asilaban en Honduras, particularmente mujeres, niños y ancianos, en campos administrados bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas. Para los refugiados, la situación era incierta debido a las circunstancias del conflicto salvadoreño. Tales presiones y la vida monótona los inducían a retornar pese al peligro que representaba la guerra. Sin embargo, en 1987, entre 19,000 a 20,000 aún se asilaban en Honduras. Los archivos de la biblioteca también registran datos sobre la emigración salvadoreña a otros países. Más de 20,000 salvadoreños buscaron refugio en Nicaragua y estiman que de 80,000 a 110,000 se desplazaron hacia Guatemala y eventualmente a México con la esperanza de llegar al norte. Entre 1979 y 1988, alrededor de 500,000 salvadoreños entraron en los Estados Unidos vía México. La extensión del éxodo fue tal que la ONU estimó que en 1982 una tercera parte de la clase laboral abandonó la nación. A principios de los 80, muchas personas desalojadas de las zonas rurales partieron hacia San Salvador en busca de ayuda en centros de albergue, principalmente auxiliados por la Iglesia Católica. Las condiciones en estos lugares eran deplorables debido a la acumulación extrema, la malnutrición y las enfermedades, y por la persecución de las fuerzas de seguridad. Otros refugiados vivían en la miseria, habitando casas de cartón en tucurios excesivamente poblados, tratando de ganarse la vida como vendedores ambulantes. La prensa de Hempstead, Nueva York, diciembre de 1988.